El día que Elena cumplió 47 años, se encerró en el baño y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. No por la edad, sino porque acababa de darse cuenta de que había pasado casi 30 años viviendo la vida de otra persona, y la suya, la verdadera, seguía esperando en algún lugar que ya no sabía cómo alcanzar. Esa noche, sus 3 hijos le cantaron el feliz cumpleaños alrededor de una torta barata del supermercado. Mateo tenía 17, Emma 14, Sofía 11. Sonreían, la abrazaban, le daban regalos hechos a mano. Y Elena sonreía también, porque los amaba más que a nada en el mundo. Pero cuando todos se fueron a dormir, se quedó sentada en la oscuridad de la cocina, mirando las velas apagadas, y sintió un vacío tan profundo que le costaba respirar. No era así como se suponía que sería su vida. Cuando tenía 20 años, Elena estudiaba psicología en la universidad pública. Compartía un pequeño departamento con 2 amigas. Tomaba café hasta las 3 de la mañana, debatiendo sobre Freud y Jung. Planeaba especializarse en psicología infantil. El futuro era una puerta abierta llena de luz, y ella caminaba hacia él con la certeza de quien aún no conoce el miedo. Pero entonces llegó Mateo, un embarazo no planeado que transformó cada plan en cenizas. Su novio desapareció antes de que ella pudiera mostrarle la prueba. Sus padres le dieron un ultimátum que aún dolía 2 décadas después. Deja tus estudios o busca otra casa. Elena eligió a su hijo, y con esa elección cerró la puerta de la universidad. Pensó que sería temporal. Pensó que volvería en un año, tal vez 2. No imaginó que pasarían 30 años antes de siquiera poder pensar en regresar. Los primeros años fueron supervivencia pura. Elena trabajaba turnos dobles en una cafetería. Cargaba a Mateo en la espalda mientras limpiaba mesas, contaba monedas para comprar pañales y leche. No había espacio para soñar. Apenas había espacio para respirar. Luego llegaron Emma y Sofía, 2 niñas con 3 años de diferencia, fruto de una relación que prometía estabilidad, pero terminó siendo otra forma de abandono. Cuando su segunda pareja se fue, Elena tenía 32 años, 3 hijos y una certeza amarga. Su vida ya estaba definida. Esto era todo lo que tendría. Pero había noches, después de acostar a los niños, cuando Elena se sentaba en la pequeña mesa de la cocina, con una taza de té frío entre las manos, y sentía algo peligroso creciendo dentro de ella. No era solo cansancio, era rabia. Rabia contra sí misma por haber dejado todo. Rabia contra los hombres que la abandonaron. Rabia contra un mundo que le decía que elegir a sus hijos significaba renunciar a todo lo demás. Y debajo de la rabia, algo peor. Una tristeza tan honda que tenía miedo de tocarla, porque si lo hacía, tal vez nunca pararía de llorar. Los años pasaron como agua entre los dedos. Mateo creció, empezó la secundaria, luego Emma, luego Sofía. Elena cambió de trabajo, consiguió un puesto administrativo en un hospital que pagaba mejor, pero la dejaba igual de vacía. Guardaba cada peso que podía, no para ella, sino para que sus hijos tuvieran lo que ella nunca tuvo: opciones. La posibilidad de elegir su futuro sin tener que sacrificar sus sueños. Y entonces llegó ese cumpleaños número 47. Mateo vino a casa esa tarde con un folleto universitario, brillante en sus manos, hablando emocionado sobre estudiar ingeniería. Elena sintió orgullo. Por supuesto que sintió orgullo, pero también sintió algo más, algo oscuro y vergonzoso que no quería nombrar: envidia. Envidia de que su hijo pudiera simplemente elegir su futuro, mientras el de ella parecía ya escrito, sellado, archivado. Esa noche, después de encerrarse en el baño a llorar, Elena hizo algo que no había hecho en años. Sacó una caja vieja del fondo del armario. Dentro guardaba sus cuadernos de la universidad, apuntes de clases que tomó hace décadas, un carnet de estudiante con su foto a los 20 años. Se vio a sí misma,
joven, sonriente, llena de esperanza. Y algo se rompió dentro de ella, no de tristeza, de rabia. Rabia porque había dejado que esa mujer muriera sin pelear. Rabia porque había pasado casi 30 años convenciéndose de que sus sueños no importaban. Lloró hasta que le dolió el cuerpo. Y cuando terminó de llorar, algo había cambiado. Al día siguiente, Mateo la encontró en la mesa de la cocina, ayudándolo con su solicitud de beca. Él miró los viejos cuadernos de Elena, aún sobre la mesa desde la noche anterior, y preguntó con esa inocencia cruel de los adolescentes: ¿Por qué no volvés vos también? Elena se rió. Una risa amarga, defensiva. Tengo 47 años, Mateo. Eso no se hace. Mateo la miró con una seriedad que no esperaba. ¿Por qué no? Y Elena se quedó en silencio, porque la verdad era que no tenía una buena respuesta. Solo tenía miedo. Pero la pregunta quedó. Se instaló en su mente como una astilla que no podía sacar. Durante semanas, Elena no pudo dejar de pensarlo. ¿Por qué no? Porque era demasiado vieja. Porque no tenía tiempo. Porque era ridículo. Porque la gente se reiría. Porque gastaría dinero que no tenía. Porque seguramente fracasaría. Las razones se acumulaban como ladrillos, construyendo un muro entre ella y ese deseo escondido. Pero la pregunta seguía ahí, pequeña y persistente. ¿Por qué no? Una tarde de marzo, Elena hizo algo aterrador, con las manos temblando tanto que apenas podía escribir. Entró al sitio web de la universidad y completó una solicitud de reingreso. Explicó su situación, adjuntó sus viejos certificados, escribió una carta donde intentaba justificar por qué una mujer de casi 50 años, madre soltera de 3 hijos, trabajando tiempo completo, quería volver a estudiar. Cuando presionó enviar, sintió náuseas. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué demonios estaba pensando? Durante 2 semanas, Elena vivió en un estado de ansiedad constante. Revisaba su correo cada hora. Se decía a sí misma que era mejor que la rechazaran, que así podría olvidarse de esta locura y volver a su vida normal. Pero una parte de ella, pequeña y obstinada, esperaba. Y entonces llegó la respuesta. Aceptada. Elena leyó el correo 5 veces sin poder creerlo. Le convalidaban algunas materias viejas. Necesitaría cursar otras desde cero. Podía empezar el próximo semestre. Podía. La palabra sonaba extraña, casi prohibida. Hacía tanto tiempo que Elena no pensaba en términos de lo que ella podía hacer, solo en lo que debía hacer para mantener a flote a su familia. Les contó a sus hijos esa noche durante la cena. Mateo sonrió con orgullo. Emma aplaudió. Sofía dijo: «Mamá, vas a ser la estudiante más vieja de toda la universidad». Y aunque lo dijo sin maldad, las palabras se clavaron en el pecho de Elena como cuchillos. Porque tenía razón. Entre la aceptación y el primer día de clases, el miedo llegó como una tormenta. Elena se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, pensando en todo lo que podía salir mal. Era demasiado vieja. Su cerebro ya no funcionaba como antes. No entendería nada. Los otros estudiantes se burlarían. Los profesores la verían con lástima. Gastaría dinero que no tenía en algo que no lograría terminar. La voz en su cabeza era implacable, enumerando todos sus posibles fracasos con precisión cruel. El primer día llegó de todos modos. Elena se puso su mejor camisa, se maquilló para verse más joven y caminó hacia el aula con las piernas temblando. Se sentó en la última fila, intentando hacerse invisible. Alrededor, veinteañeros con mochilas de colores, audífonos al cuello, riendo y hablando de cosas que Elena no entendía. Se sintió como una extraterrestre, una impostora, una vieja tratando de fingir que aún pertenecía a un mundo que ya no era suyo. El profesor entró y empezó a hablar de teorías psicológicas contemporáneas. Elena tomaba apuntes frenéticamente, pero no entendía la mitad de los términos. Todo había cambiado en 30 años. El lenguaje era diferente, las referencias eran diferentes,
Hasta la forma de pensar era diferente. Sentía que su cerebro se movía en cámara lenta, intentando procesar información que los chicos de 20 absorbían sin esfuerzo. Salió de esa primera clase convencida de que había cometido el error más grande de su vida. Las primeras semanas fueron una agonía. Elena estudiaba hasta las 2 de la mañana después de trabajar todo el día, intentando recuperar décadas de conocimiento perdido. Llegaba a las clases exhausta, con los ojos rojos, luchando por mantener los párpados abiertos. Tomaba café tras café, pero nada la ayudaba. Sentía que se estaba ahogando y nadie podía verla. Y entonces llegó el primer examen. Elena estudió durante días, sacrificó horas de sueño, memorizó conceptos hasta que las palabras perdieron sentido. Entró al examen temblando, rezando para no hacer el ridículo. Cuando recibió el resultado una semana después, sintió que el mundo se detenía. 5/10. Reprobado. Escrito en rojo en la esquina del papel, como una sentencia. Elena se quedó mirando ese número, y algo dentro de ella se desmoronó. Había trabajado tan duro, había sacrificado tanto, y ni siquiera podía aprobar un examen básico. Todos tenían razón. Era demasiado vieja. Su cerebro ya no servía. Había sido una estupidez pensar que podía hacerlo. Esa noche, Elena llegó a casa y fue directo a su habitación. No quería que sus hijos la vieran así, pero Sofía entró sin avisar y la encontró sentada en el borde de la cama, con el examen reprobado en las manos y lágrimas corriendo por su rostro. ¿Reprobaste?, preguntó Sofía, con esa franqueza brutal de los 11 años. Elena asintió, sin poder hablar, sintiéndose humillada frente a su propia hija. Sofía se sentó a su lado en silencio por un momento. Luego dijo algo que Elena nunca olvidaría. «Mamá, vos me dijiste 1000 veces que el primer intento nunca es el bueno, que lo importante es no parar. ¿Te acordás cuando reprobé matemáticas el año pasado y querías que dejara? Me dijiste que era solo un número, que lo importante era seguir intentando». Elena se quedó en silencio. Sus propias palabras, las que había usado para consolar a sus hijos durante años, ahora reflejadas de vuelta hacia ella. Y se dio cuenta de algo. Había pasado tanto tiempo siendo fuerte para otros que había olvidado cómo ser fuerte para sí misma. Esa noche, Elena tomó una decisión. Si iba a fracasar, al menos fracasaría intentándolo con todo. No se rendiría después de un solo examen. No después de todo lo que había sacrificado para llegar hasta aquí. Organizó su tiempo con precisión brutal. Se levantaba a las 5 de la mañana para estudiar 2 horas antes del trabajo. En los descansos del almuerzo, repasaba conceptos. Los fines de semana, mientras sus hijos salían con amigos, ella se quedaba en la biblioteca universitaria, rodeada de libros que tenían la mitad de su edad. Era agotador. Había días donde sentía que cada célula de su cuerpo le pedía rendirse. Pero siguió. Aprobó el segundo examen con un 7, luego un 8, luego un 9. No porque de repente se volviera más inteligente, sino porque aprendió algo que los chicos de 20 aún no sabían. La perseverancia vence al talento cuando el talento se rinde. El segundo semestre fue diferente. Elena ya no se sentaba en la última fila. Ya no intentaba hacerse invisible. Se había ganado el respeto callado de sus profesores y la curiosidad genuina de algunos compañeros. Su edad, que al principio sintió como una carga, comenzó a transformarse en algo extraño, una ventaja. Una tarde, una compañera de clase llamada Lucía se sentó a su lado en la biblioteca. Tenía 22 años, el pelo teñido de morado, y una energía nerviosa que le recordaba a Elena cómo era ella a esa edad. ¿Podés ayudarme con este ensayo?, preguntó Lucía. Explicás mejor que el profesor. Elena se sorprendió. ¿Yo? Sí, vos. Cuando hablas en clase, todo tiene sentido. Como que conectás las cosas con la vida real, ¿sabes? No solo lo repetís del libro. Y Elena se dio cuenta de algo importante.
Tenía perspectiva que los chicos de 20 no tenían. Podía conectar teorías psicológicas con experiencias reales de vida, con situaciones que había vivido, con dolor y alegría que no solo había leído en libros. Sus ensayos empezaron a destacarse, no por perfección técnica, sino por profundidad emocional. Escribía sobre trauma y resiliencia desde un lugar de verdad que ningún libro podía enseñar. Pero justo cuando Elena comenzaba a sentir que tal vez, solo tal vez, podía lograrlo, la vida decidió recordarle que nada es fácil. Su madre enfermó, cáncer, avanzado. Elena se convirtió en cuidadora además de madre, trabajadora y estudiante. Los días se estiraban hasta romperse. Dormía 4 horas por noche si tenía suerte. Estudiaba en las salas de espera del hospital. Escribía ensayos en su teléfono mientras su madre dormía después de la quimioterapia. Preparaba comidas para sus hijos a las 5 de la mañana antes de ir al hospital. Corría entre clases y citas médicas. Su vida se convirtió en un malabarismo constante donde si dejaba caer una sola bola, todo se derrumbaría. Hubo un momento, sentada en el piso del baño del hospital a las 3 de la mañana, donde Elena pensó, no puedo hacer esto. No puedo ser todas estas cosas para toda esta gente. Algo tiene que ceder. Y ese algo iba a ser la universidad. Consideró seriamente dejar todo. De nuevo, sería tan fácil, tan razonable. Nadie la culparía. Todos entenderían. Su familia la necesitaba. Su madre se estaba muriendo. ¿Qué importaba un diploma comparado con eso? Pero cuando mencionó la idea en voz alta durante una de sus visitas, fue su madre quien la detuvo. Estaba débil en la cama del hospital, conectada a tubos y máquinas, pero su mirada era feroz. Elena, le dijo con voz rasposa que apenas escuchaba. He vivido mi vida entera viendo cómo dejas tus sueños por los demás, por tus hijos, por tus parejas. Ahora por mí. Si dejas esto, nunca me lo voy a perdonar. Elena intentó protestar, pero su madre levantó una mano temblorosa. Dame este regalo. Déjame verte terminar lo que empezaste. Déjame morir sabiendo que mi hija finalmente eligió pelear por ella misma. Esas palabras fueron un ancla y una vela al mismo tiempo. Elena siguió, pero no porque tuviera energía infinita o porque fuera fácil. Siguió porque había descubierto algo sobre sí misma en ese proceso doloroso y hermoso. Tenía un porqué que era más fuerte que su cansancio. No estaba haciendo esto solo por ella, aunque también era por ella. Lo hacía por sus hijos, para mostrarles que los sueños no tienen fecha de vencimiento. Lo hacía por su madre, para darle ese regalo final. Lo hacía por la mujer de 20 años que tuvo que dejar la universidad con el corazón roto, para demostrarle que ese sacrificio no fue en vano, que aún era posible regresar. El tercer año fue cuando todo se consolidó. Elena ya no era solo la estudiante vieja en un mar de jóvenes. Era Elena, la que siempre tenía caramelos en su bolso para los días de exámenes difíciles, la que organizaba grupos de estudio en su casa y cocinaba para todos, la que escuchaba los problemas de sus compañeros con una empatía que solo viene de haber vivido muchas vidas en una sola. Se había convertido en una especie de madre no oficial de su clase, y lejos de molestarle, Elena encontró en ese rol una forma de integrar todas sus identidades. Su madre murió el día que Elena presentó su tesis preliminar. Fue rápido al final, más rápido de lo que esperaban. Elena recibió la llamada en medio de su presentación. Vio el nombre del hospital en la pantalla y supo. Terminó de presentar con lágrimas corriendo por su rostro, porque sabía que eso era lo que su madre hubiera querido. El profesor y sus compañeros la abrazaron después, entendiendo sin palabras lo que acababa de perder y lo que estaba logrando al mismo tiempo. El último semestre fue extraño. Elena estudiaba con una urgencia renovada, como si cada página leída fuera un tributo a todas las personas que creyeron en ella, cuando ella no podía creer en sí misma. Escribió su tesis final, sobre resiliencia en mujeres que retoman su educación después de interrupciones significativas.
No fue difícil encontrar inspiración. Entrevistó a otras mujeres como ella, escuchó historias que resonaban con la suya, lloró y rió con extrañas que no eran extrañas en absoluto. Y entonces llegó el día de la graduación. Elena tenía 50 años cuando se puso la toga y el birrete. 50 años, 3 hijos criados sola, una madre muerta y un sueño que todos creían imposible finalmente hecho realidad. Mateo, Emma y Sofía estaban en la audiencia. Sus 3 hijos mirándola con un orgullo que hacía que toda la lucha valiera la pena. Cuando dijeron su nombre, Elena caminó al escenario con la cabeza en alto. No era la más joven. No había sido la mejor estudiante. Pero había sido la más persistente, la más determinada, la que se negó a aceptar que su historia ya estaba escrita. Cuando le entregaron el diploma, Elena lo sostuvo entre las manos y pensó en todo el camino recorrido. Los años de supervivencia, las noches sin dormir, los momentos de duda tan profundos que casi la ahogan, el examen reprobado, los sacrificios, el miedo, todo. Y se dio cuenta de algo. El diploma no era el final. Era evidencia de que ella había aprendido la lección más importante de todas. Nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños, cuando tienes un porqué que es más grande que tus miedos. No necesitas circunstancias perfectas o tiempo ilimitado o energía infinita. Solo necesitas una razón que arda con suficiente fuerza como para mantenerte caminando cuando todo en ti quiere rendirse. El porqué de Elena fueron sus hijos, su madre, ella misma, la mujer de 20 años que tuvo que elegir entre su sueño y su hijo, y la mujer de 50 que finalmente entendió que no tenía que elegir, que podía honrar a ambos. Y si ella pudo, tal vez vos también puedas. Tal vez ese sueño que dejaste atrás, ese deseo que enterraste bajo responsabilidades y años y excusas razonables. Tal vez todavía esté esperando. Tal vez nunca sea el momento perfecto. Tal vez siempre haya 1000 razones para no intentarlo. Pero tal vez, solo tal vez, haya una razón para sí hacerlo, que sea más fuerte que todas las demás. La pregunta no es si es demasiado tarde. La pregunta es, ¿cuál es tu porqué? Y si lo encontrás, si realmente lo encontrás, descubrirás que tenés más fuerza de la que creías posible. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te resonó, suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan lo que es posible cuando decidimos no rendirnos. Hasta pronto.